Estamos aquí con Roberto El Muelas Valvé. Él es, bueno, él ha sido campeón nacional y campeón panamericano. Él tiene una escuela ahora de tabla, que la formaste en 1992, ¿verdad? Cuéntanos acerca de eso. Es correcto, sí. Sí, hace 32 años que formamos la escuela. En el año 92 fue la primera vez y nada, fue una iniciativa de los padres y familia de Punta Hermosa de aquella época. Y nada, y fueron ellos los que me motivaron con sus hijas, que querían alguien que las instruya, les enseña. Y fue un proceso, ¿no? De enseñanza durante ese verano, hacer campeonatos de tabla, bueno, todo lo que viene alrededor digamos, de este deporte, ¿no? Entonces comenzamos a ir en Hermosa, comenzó, después con Cerro Azul, a Solo, y fue un proceso bien bonito al inicio, ¿no? Y bueno, después ya consiguió auspiciador de Bacus, con esa época tenía la Sociedad Guaraná que recién la habían traído, y así empezamos pues a ir iniciando esta linda aventura, ¿no? Claro, ¿y qué le motivó, aparte de como tú dices, los padres de familia de Punta Hermosa que le decían para que puedan enseñar a sus hijos? ¿Quién no quisiera que le enseñe un campeón nacional, un campeón panamericano a sus hijos? Aparte de eso, ¿qué lo motivó a querer ser instructor? Porque una cosa es ser surfista y otra cosa es ser un instructor, ¿no? O sea, del surf. Sí, es lo que en realidad, de hecho, yo al comienzo fui descubriendo también mis habilidades, ¿no? Digamos, mis características, ¿no? Como instructor, ¿no? En ese momento, yo también aprendía de los niños, en realidad, de las niñas, ¿no? Que enseñaba. Y, y ya cada día era pues un aprendizaje para mí y también para ellos, ¿no? Entonces, digamos que yo también comencé a leer algunos libros, comencé a hacer apuntes, entonces, en base a eso, pues a puro pulso, ¿no? De manera informal al comienzo, comencé pues a captar todos los detalles técnicos, digamos, de la enseñanza, desde la parada en la tabla, desde las cosas más chiquitas hasta las cosas más grandes, ¿no? Entonces, fue un proceso de aprendizaje al comienzo bien interesante y bien bonito porque fui aprendiendo también y me di cuenta de que tenía, digamos, tenía habilidad, talento para poder enseñar también, ¿no? Y poder transmitir la información, porque no solamente tienes que saber correr bien tablas, sino que tienes que saber transmitir lo que dices y lo que haces, ¿no? Entonces, a algunas personas hay que repetirle varias veces, a otras una sola vez. Imagino que la misma situación como un profesor de colegio que trabaja en un colegio y que transmite esa información a varios alumnos, unos captan más, otros menos, pero bueno, es más o menos algo por el estilo lo que me venía sucediendo, ¿no? Entonces encontré en el tiempo que mi vocación era esa, ¿no? Descubrí mi vocación a la hora de que pasó el tiempo y dije, esto es lo mío, ¿no? Lo que me gusta, enseñar a los niños, transmitirles lo que yo aprendí del deporte, ¿no? Que ya había logrado muchas cosas con el deporte y aprendí también me di cuenta de que tenía que transmitir esa información, ¿no? Y no quedármela, pues, llevármela, pues, como se puede decir, a la tumba, ¿no? De la forma criolla, ¿no? Sino que tenía que desinformar a todos estos chicos y que aprendieran de una manera correcta, ¿no? La técnica y cómo se tenían que comportar y no hablar lisuras, malas palabras, o sea, era no solamente enseñarles a correr tabla y explicarles la técnica, sino que también había una enseñanza, digamos, y también comencé a aprender también a leer, yo contaba las historias del surf, ¿no? Entonces yo sabía mucho de la historia del surf porque tenía muchos amigos mayores que yo, muchos mayores, que hablaban de la historia del surf, del Perú, ¿no? Entonces sabía también de la historia, entonces tenía ese conocimiento. Y también tenía un botiquín con primeros auxilios y también era como un enfermero, o sea, se metía un erizo, tenía que sacarle el erizo. Entonces, o sea, hacía una herida, lo tenía que curar, pero ya el tiempo y la experiencia también me hizo resolver todos esos detalles, ¿no? Y los papás lo mandaban con toda la confianza conmigo porque sabían que era una persona sana, deportista y que era un ejemplo para ellos, ¿no? Porque a ellos les gustaba el deporte, entonces a quién más iban a mirar, ¿no? A un atleta que hacía cosas positivas para ellos, ¿no? Y que hacía un deporte que a ellos les gustaba, ¿no? Claro, o sea, usted, en otras palabras, en esos tiempos cuando comenzó, era un mil oficios.
Ya, así es así como la tenía, mil oficios. El mil oficios que salen en el programa está en de zapatilla para mí. O sea, hacía de todo, ¿no? O sea, hacía de todo, ¿no? O sea, olvídate, ya te lo estoy contando, ¿no? Un poco, ¿no? En resumen, ¿no? Pero hacía de todo, o sea, como te digo, o sea, y tuve que aprender también, ¿no? O sea, la misma experiencia aprendí, sabía algunas cosas y fui mejorando, ¿no? Y fui haciéndolas y fui también consigo un amigo de marketing que me enseñaba, tenía un amigo psicólogo deportivo que me enseñaba, entonces también tenía yo otros profesores que sustentaban más o menos lo que yo pensaba y lo que yo sentía, porque lo que yo decía, pues no decía tonterías, ¿no? Decía cosas que tenían sentido y que ellos se podían llevar a su casa y conversar. ¿Qué has hecho con Roberto? Ah, pasamos el día, ¿y de qué hablaron? ¿No? Porque es normal, pues como un colegio, ¿no? Llega al colegio y te dicen, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en matemáticas? ¿Cómo fue en literatura? Ah, me fue yo iba y cumplían objetivos. Entonces, eso era lo bonito de la enseñanza, ¿no? Que ellos, como un colegio, iban a correr tabla, pero cumpliendo ciertos objetivos. Entonces, yo les decía qué es lo que tenían que hacer y qué pasos tenían que hacer y qué no tenían que hacer. Entonces, Claro. eso era interesante, ¿no? Como te digo, o sea, de las cosas más chiquitas a las cosas más grandes. Entonces, pasé a ser pues una persona muy diversa, ¿no? E inclusive cuando íbamos a los campamentos, yo cocinaba para ellos, de preparar tallarines, arroz con lentejas, o sea, lo que yo sabía más o menos, yo también era joven, tenía 21 años, 22 años. Claro. Entonces yo también comencé, también era cocinero, era enfermero, era filósofo, era psicólogo, era profesor, se llama la técnica, los llevaba en la movilidad, era chofer, llevaba en el carro, o sea, hacía multiservicios, o sea, si te cuento de eso, pues y me dirías, ya que te pasa cobra $1000 al mes, ¿no? Pero era multiservicio, o sea, digamos, es como el programa de televisión que dice, pues, el que hace todas las cosas a la vez, ¿no? Claro. Entonces, yo hacía todas estas cosas, las hacía, y las hacía con ellos, entonces, digamos que el que venía a las clases, pero era súper divertido, porque preguntaba, sabía, contestaba, yo iba a la panadería, y a veces los papás me lo dejaban, entonces yo me iba, lo recogía de Lima a las 6 de la mañana y me lo llevaba al sur, entonces ya, pues, ¿no? Y había mujeres también, de las chicas diferentes, ¿no? De otro tipo de trato, y también me llevaba muy bien con las chicas, ¿no? Sabía cómo tratarlas, cómo llevarlas, y a su estilo, a su forma, ¿no? Porque eran niñas también, ¿no? Claro. Entonces, entonces eso era diferente al hombre, ¿no? Que es otra característica, ¿no? Pero bueno, eso es un poco en términos generales, ¿no? Si podemos hablarlo de esa manera, cómo he ido transcurriendo estos 32 años, ¿no? Como yo le puse como eslogan, 32 años formando campeones para la vida, ¿no? Pero no solamente preparamos gente para los campeonatos, sino son campeones para la vida, porque el que aprendía y estaba con nosotros aprendía muchas cosas, ¿no? De la vida, o sea, no solamente entrar, correr una ola y listo, ¿no? Sino que Claro. aprendía, como te digo, todo este abanico de cosas y se llevaba a su cabeza, ¿no? Y decía, man, ya aprendí esto, aprendí lo otro. Y aparte, el contacto con la naturaleza, ¿no? O sea, ya es otro aspecto que también era importante, era muy completo lo que había, pues entonces iba ahí, eran los cangrejitos, era pues, las conchitas, era el mar, a veces habían olas en playas que habían delfines y corría solas con los delfines. Entonces, era Detalles muy variado, o usuales. sea, era alucinante, ¿no? O sea, era un en viaje de 1 hora, 2 horas que era inolvidable, ¿no? Era corretable, ¿no? En esos tiempos, ¿a qué playas exactamente iban? Bueno, en principio, cuando estaba en Punta Hermosa, iba a Punta Hermosa y en San Bartolo. Íbamos a Cerro Azul también. Entonces, claro, era un viaje así a Cerro Azul, ya demoraba más tiempo en carro. Ah, sí. Pero nada, íbamos a esa época, yo entrenaba a Sofía Molanovich y la mamá de Sofía Molanovich me prestaba su auto y yo los llevaba, porque yo tenía un Volkswagen Escarabajo, chiquito, amarillo. Entonces en ese entraban 3 4 y ya pues 10 tablas en el techo y no entraba nadie más, ¿no? Claro. Pero después la mamá tenía una camioneta Mercedes Volkswagen, Mercedes camioneta grande, entonces ahí entraban 10. Entonces los llevaba con los chiquitos, me prestaba su carro y yo iba y 2 veces por semana a Cerro Azul. Entonces era toda una aventura, pues, ¿no? Y a Cerro Azul, ya salir los chiquitos pues de 8 a 12 años, llevarlos a Cerro Azul era increíble, ¿no? Y ya pues correrlo en otra playa diferente, en otro lugar. Entonces almorzar ahí mismo en Cerro Azul, en los kiosquitos. Entonces todo tenía su encanto, ¿no? Su naturaleza, ¿no? Era algo muy sencillo, muy simple, pero era encantador, ¿no? O sea, eso es el valor que deben tener las cosas de la vida de la gente, ¿no? Que cosas muy simples te pueden hacer mejor persona, ¿no? O sea, no tienes que hacer muchas cosas, ¿no? Para que las cosas simples sean buenas y divertidas, ¿no? Claro, eran unas clases, exactamente eran unas clases de surf, pero usted lo hacía ver como muchas cosas más, porque usted, aparte de eso, usted le daba consejos a los chicos, usted cocinaba, usted los llevaba, usted les contaba la historia del surf. O sea, eran, los padres pagaban para clases de surf, nada,
solamente, pero usted ya les abarcaba un montón de cosas que me parece impresionante y creo que por eso su escuela de surf ha crecido bastante y el hecho también de que le haya enseñado a Sofía Mulanovic es algo impresionante y también leí que usted también fue el mentor de Piccolo Clemente, no sé si estoy equivocado. Sí, también, ¿no? De mucho, ¿no? Porque yo he sido entrenador 10 años de la selección, ¿no? Entonces, cuando ya hacía 10 años de la selección, o sea, cuando no había nada, pues no había ni contrato, no había nada. O sea, yo trabajé durante 10 años de forma de honor. O sea, a mí nunca la federación me pagó durante 10 años. Ah, O sea, mira, inclusive, entonces yo trabajé en honor. Entonces, cuando ahora le pagan a la gente, le digo, claro, pues no le van a pagar. Si te pagan ese sueldo, pues coño, no va a trabajar. Pues. A ver que sean camisetas y que trabajen, pues, ¿no? Pero bueno, fueron otras épocas. Igual yo lo hacía porque a mí me gustaba. Yo tenía mucha pasión por lo que hacía, ¿no? Y eso es lo que lograron. O sea, logré el objetivo. Fui mentor de Sofía Molina y Sofía Molina fue campeona mundial. Y eso nadie lo puede discutir, ¿no? Entonces, o sea, y logré un objetivo, ¿no? He entrenado a Lucas Mesinas, a los Correa, he entrenado a muchos, o sea, a mucha gente. O sea, en Olas Perú, en la escuela, entrenamos en 32 hemos sido más de 100.000 alumnos. O sea, digamos que Olas Perú es como el cantolao del fútbol, por decir un ejemplo, ¿no? ¿No? Digamos de esa manera, ¿no? Es el cantolao del fútbol, es Olas Perú. claro. Y hablando justo sobre Sofía Mulanovic, ¿usted cómo se siente al saber que ha entrenado a muchas personas que ahora son campeones mundiales, ¿no? Como a Piccolo Clemente, a Sofía Mulanovic. Sí, de hecho muy orgulloso y feliz porque uno cuando hace la tarea, ¿no? Y pues sabe que el objetivo se ha cumplido, ¿no? O sea, eso es lo más bonito de la vida, ¿no? Cuando uno sabe de que lo que uno está haciendo tiene sentido en la vida, ¿no? Entonces, es el valor más importante porque no, o sea, empezó como un juego y terminó como algo profesional, digamos, ¿no? Y finalmente la metodología de enseñanza que se viene enseñando en Ola Perú ha logrado una campeona mundial, ha logrado campeones panamericanos, campeones latinoamericanos, campeones sudamericanos. Entonces, ese es el máximo reto cuando uno empieza desde la base, ¿no? Desde cero. Porque una cosa es cuando tú ya recibes a alguien que ya sabe, en cualquier deporte en general, cuando ya sabes que ya sabe, digamos, ya viene con sus características, ya viene con una base. En cambio, cuando tú ya formas una base y llegas hasta que logre el máximo, el título del mundo, entonces eso es algo que no muchos lo han logrado, digamos, ¿no? Si haces un análisis, ¿no? Porque puede ser que tenga una base al comienzo, pase con un coach o entrenador y pase por varios entrenadores y hasta que logre el título del mundo. Pero uno solo que logre toda esa trayectoria hasta el título del mundo es difícil, ¿no? Claro, ¿y usted tiene alguna anécdota que se acuerde por ahí con Sofía Mulanovic cuando ella era niña? ¿Alguna anécdota que no Sí, varias. graciosa o que sea de enseñanza de vida que, o sea, que nos pueda comentar? Sí, claro, claro, tengo varias. Pero claro, había una que ella había corrido ya como un par de años, varios el circuito, ¿no? Y no lograba ser campeona del mundo, ¿no? Y un día estamos en Sudáfrica, ¿no? Estábamos en Durban, ¿no? En Durban, en el Océano Índico, en Durban, teníamos dos eventos, entonces yo podía estar en un solo evento y el siguiente evento era después de un mes. Entonces corrimos el primero y era un campeonato de la ISA, que es un campeonato mundial amateur. Entonces llegó hasta los cuartos de final. No llegó a la final donde ella podía ser favorita a ser campeona mundial. Entonces se deprimió bastante, ¿no? Entonces conversamos en ese momento, ¿no? Porque ya me venía y ella corría el siguiente mes otro evento que era el circuito profesional, no amateur, sino el circuito de una de las fechas. Pero ella había pasado ya como 15 semifinales, cuarto de final o semifinal sin ganar. Duro, pues en 2 años, imagínate no poder estar ahí y no poder ganar, es difícil, ¿no? O sea, te quedas sin sabor, ¿no? Pero es una lucha Estás a constante. punto de, pero no, pues. Y claro, claro. Entonces ella estaba deprimida, se ponía a llorar de que ella debía estar en la universidad con sus amigas, digamos, una vida pues normal, pues, ¿no? O sea, como cualquiera que puede ser deportista, pero finalmente en paralelo estudias y trabajas y es lo que hay también ese paralelo, ¿no? De todo, ¿no? Entonces ella sufría por eso. Entonces yo le decía, no, mira, hay un pata que era un corredor español de ciclismo, ¿no? Que había ganado todas las competencias de España, ¿no? Entonces le digo, mira, y este pata
se pedía, ahorita me volvió el nombre, ¿ya? Del español ese ciclista que había ganado todas las etapas del mundo, ¿no? Y le digo, mira, esto, y lo entrepistan en ESPN y le dicen, ¿por qué eres campeón del mundo? Y el pata, en vez de decir, sí, yo me esforcé, luché, mi padre me apoyaron, los pisos pisadores, que es lo normal, lo lógico, ¿no? Porque lo que tiene que haber también. Ella Claro, no, él contestó de arranque, le dijo, perdí tantas veces que por eso fui el mejor del mundo. Ese es el mensaje, ¿no? Entonces le dije, ese es el mensaje. Tú vas a perder y vas a lograr ser la mejor del mundo. Pero tienes que aprender a perder bien. Tienes que saber perder. Si no sabes claro. perder, nunca vas a ser la mejor del mundo. Y bueno, y nada, pues conversábamos todo y yo me fui de viaje, me vine a Perú. ¿No? Al mes siguiente, corre la competencia y ella gana por primera vez. ¿No? Y en esa época me acuerdo que no había Gmail, nada, había Latin Mail. Esa vez me había sacado un correo de Latin Mail y me manda un correo que me puse a llorar como 5 veces por el correo que me había mandado. ¿No? Y en la carta que decía, ¿no? Digamos, en ese correo, ella ponía de que le hubiese gustado perder más veces para ganar. Y que ella se sentía que todo el tiempo que habíamos pasado juntos, que valió la pena. ¿No? O sea, dio sentido a lo que habíamos hecho, ¿no? Y que el mensaje que le había dado había como que roto digamos, un paradigma en ella, ¿no? Y que eso le sirvió a ella para seguir luchando y lograr sus objetivos, digamos, sus metas, ¿no? Digamos, en ese sentido, ¿no? Claro, claro, mira, qué interesante eso que usted cuenta. Y justo, y luego de eso, pues ella campeona, y después sigue y sigue y sigue y no para, ¿eh? Claro, es una etapa, ¿no? Después viene la siguiente historia, es que cuando ella contrata a un australiano, un surfista australiano, sudafricano, nacionalizado australiano, que se llama Martin Potter, que había sido campeón mundial en el año 91. Y este campeón mundial la comienza a entrenar y la lleva al circuito mundial también a entrenar, pero no logra en 2 años también ella logra el título mundial y me llama a mí y me llama que está en Australia. Oye, Muela, tengo este problema. Sí, pero le digo, estoy en Perú, pues es enero, pues era 15 de enero, ¿qué hago? ¿Estás en Australia? No, vente, te pago el pasaje, todo, vente. Y yo, como 20, como si estoy acá, y la visa puedo tener la visa en Chile. Mandé una visa de negocio y en una semana me dieron la visa. 15 de febrero estaba en Australia, al mes siguiente. Me voy a Australia, veo su efecto, consulto con mis profesores australianos. Sí, tienes razón, ese es todo corrijo, pero en ese campeonato llego a los cuartos de final porque ya no se puede, no soy mago, pues no se puede resolver todo. Y, y, al, y a la semana nos regresamos a Perú y nos fuimos a Ecuador al campeonato mundial donde gana Sofía en el 2004, ya en Salinas, Ecuador, gana el campeonato mundial. Y yo me contratan como entrenador de la selección, pero Sofía corría ahí también por Perú, ¿no? Y llega a la final del mundial y le toca la final con una americana que se llama Julia Christian. Iba a ser la próxima campeona mundial y Sofía tiene que derrotar a esa. Entonces yo le digo, mira, esta corre muy bien, casi igual como tú, hasta de repente corre más que tú. Entonces vamos a tener que hacer una estrategia afuera para que veas cómo le vas a ganar, pues, digo, ¿no? Porque eres americana, entonces no está jugando a... Estaba por el título, ¿no? Y estaba antes que tú, le digo. Claro. Entonces le dije, mira, vamos a correr en tal lugar, en tal posición, y ya, vas a correr ahí. Y ella va a avanzar, de repente te va a superar como estrategia. Y va a pasar. Y si no pasa, es el plan A y es el plan B. Entonces le expliqué bien, ¿no? Y le dije, y tú vas a esperar los últimos 5 minutos. Y la ola entra acá en tal lugar, y ahí tienes que esperar la ola, y ahí no puedes, tienes que esperar los últimos minutos, le digo, 3 minutos, 2 minutos, y esperar esa ola que va a entrar. Y yo te voy a indicar, si es que entra antes, yo te voy a avisar, porque ya, pues no va a quedar otra. Pero vas a tener que esperar al final para ganarte. Porque es la única manera, le dije, pues cuando ella dé la vuelta y quiera entrar a correr otra ola como tú, ya es muy tarde. Tú ya le ganaste, ya. Dicho y hecho, así pues, como el libro, ¿no? Como el libro, como la Biblia, le dije, ¿no? Así es, así tiene que ser. Dicho y hecho, pero entró al agua y hizo lo que le dije, ¿no? Y salió campeón del mundo, le ganó la americana. Después esta chica, Julia Christian, se casa con Mau de la Rosa, que es otro campeón mundial de Masters, ¿no? Y después se fueron a vivir al norte, ¿no? Pero eso es parte de la historia de la vida, ¿no? ¿No? Entonces Claro. ella también logra un objetivo y bajo una tutela que yo le había dado, ¿no? Porque ya veníamos años entrenando, le había 10 años entrenando, entonces ya era como su papá, pues, ¿no? Digamos, ¿no? Ella no le hacía caso al papá o a la mamá, y así, pues, ¿no? Y habían casos, ¿no? Cuando ella
ella me tenía ley, ¿no? Ella decía, oye, tengo estas 3 tablas, y las 3 tablas eran parecidas, pero quiero correr con esta o con la otra, y entra en duda. Y le decía, esa tabla, no, pero no te parece, esa tabla. Aunque esa tabla de repente no era, pero mentalmente ella necesitaba un ejercicio psicológico de decirle que esa era la tabla, y con eso la ganaba. Y de repente no era la tabla, pero ella mentalmente ya se sentía ganadora con la que yo le decía. Entonces ya, pues, ¿no? Entonces, es otra lección de vida, ¿no? O sea, hay muchas más historias que te podría contar, pero más o menos esas son las cosas que van sucediendo, ¿no? Cuando uno trabaja pues con un entrenador y tiene que aportar pues sus conocimientos para que logre los objetivos que busca en la vida, pues su sueño era ser campeón del mundo, ¿no? Entonces tienes que sufrir, tienes que llorar, tienes que perder muchas veces y para lograr los objetivos de la vida que ella quería, ¿no? Entonces cuando ella logra eso, ella dice ya quiero perder más veces para lograr esto, ¿no? Porque realmente lo vive, ¿no? No todos los que lo viven y lo gozan es los que logran sus títulos, ¿no? No todos en la vida, pero hay que dar las indicaciones correctas, ¿no? Claro. Y en el caso de Piccolo Clemente, ¿cómo fue que lo conoció? No, También. Piccolo Clemente, yo lo entrenaba, él corría tabla, yo lo entrenaba a Piccolo. Entonces yo me iba hasta Trujillo, a Huanchaco, porque él vivía en Huanchaco y su papá y su mamá tenían un restaurante que se llamaba Piccolo, por eso viene el nombre de él, se llamaba el restaurante. Y ahí preparaban una comida que se llama el goulash, que es en Europa. Y ahí me gustaba, yo siempre iba allá, entonces la mamá me daba hospedaje, comida. En realidad, financieramente no eran, digamos, solventes, pero sí me ayudaban, entonces yo iba y también lo apoyaba, ¿no? Y se empezaba a entrenar en tabla. Y después de un tiempo, él corría en una categoría donde había como 3 o 4 tablistas que corrían más que él. Y era imposible ganarle casi. Entonces le dije, oye, compadre, prueba el longboard, me parece que tú eres bueno en el longboard. Pero en esa época había el pensamiento que el que corría el longboard tabla larga era una persona ya mayor, de edad, no era una persona joven. De nada, yo le aconsejé a Piccolo de que él corre. Inclusive en la primera competencia yo le inscribí en la primera competencia a Piccolo para que corra el longboard y le presté mi tabla. Y llegó a la final. Y en la final quedó segundo, porque yo gané, pues yo corría el longboard también. Y él quedó segundo, pero ese fue el inicio de la historia de Piccolo. Se le cambié la vida. Algo que él no quería. Yo fui, lo inscribí en la playa y él lo reconoce, ¿no? Y me dicen, ya que tú has sido el que me has puesto acá, porque yo he seguido corriendo tabla, ¿no? ¿Y qué hemos logrado? Logré un monstruo, pues, logramos un monstruo que pudo lograr, pues, 3 títulos mundiales, pues, ¿no? O sea, 2 profesionales, 1 amateur y ya lo demás es historia, ¿no? Campeón panamericano y hasta ahora sigue, ¿no? El hombre sigue como 40 años y sigue vigente, ¿no? Claro, Entonces, también está, digamos, la estrategia o los consejos o todo eso se ha ido viendo, ¿no? O sea, es un caminar largo esto, ¿no? Entonces, claro. Ahí vamos, pues, ¿no? Vamos trabajando, ¿no? Y hacia adelante, ¿no? Claro, pero lo que usted cuenta es una buena historia, eso de que usted le escribe, él queda segundo, pero no porque otro le gana, sino porque usted le gana. Así es. No, ahí le dije, ves, has quedado segundo, casi me ganas, le digo, no me has podido ganar, pero le digo, ya, porque ya te pasa, pues, ¿no? Te pasa, ¿no? No me puedo ganar, pero le demostré que él podía llegar y podía ganarle a otro. Y era la primera vez que corría, no era que el pata había practicado, nada, puro talento, ¿me entiendes? Claro. Entonces el pata le hice ver, digamos, le metí una cachetada, como se dice, y diciéndole, oye, despabilate, mira, pues no estás mirando, ¿no? O sea, no estás mirando lo que te estoy diciendo, ¿no? Claro. ¿No? O sea, tienes talento, habilidad y no estás aprovechando lo que tienes, ¿no? Y ahí despertó el hombre, pues sí. Y ya, pues lo demás, la gente ya del Perú lo sabe, ¿no? Pero sí. ese fue el despertar de Piccolo, ¿no? Claro, y más o menos ¿qué edad tenía en ese entonces Piccolo? O sea, Piccolo era chibolo también, ¿no? O sea, tenía 18, 19, ¿no? O sea, era una edad difícil, ¿no? Porque de hecho a esa edad empezar longboard y él tenía mucho talento, mucha habilidad. Y después se comenzaron a organizar varios campeonatos a raíz de esto. También la organización en Huanchaco, en Trujillo, campeonatos de longboard, semiprofesionales y profesionales. Y eso ayudó mucho también a que mejore también el nivel, ¿no? Y se vio también que hay muchos talentos en Huanchaco que corren longboard también, ¿no? Eso también fue otro aspecto importante también, ¿no?